La iglesia necesita cada vez más a su Señor. Creemos a veces que la iglesia necesita algún programa especial para poder funcionar. La iglesia no necesita programas. Los programas los usamos para mantener el orden. La iglesia necesita el mensaje de Cristo. No solamente la iglesia necesita el mensaje de Cristo. Los que se pierden, los que no conocen a Dios, la única vía, la única manera, el único acceso, el único puente que hay para llegar a Dios es el mensaje de Cristo. A su nombre. Cada vez que hablamos de Cristo y sobre todo su muerte, su crucifixión, su resurrección, su gloria, nos fortalecemos en Él. Quedamos a veces sorprendidos de la cantidad de mensajes que hay por la internet, donde ni siquiera, escuche bien, ni siquiera se nombra la palabra de Cristo. Ni siquiera nombran a Jesús, ni siquiera nombran su sacrificio, temas totalmente aislados de la iglesia. Y hay un gran número muchas veces cuando se oyen estos mensajes. Pero realmente los números no tienen mucha relevancia. Realmente lo que necesitamos es una iglesia que viva, crea, camine en Cristo, para Cristo, por Él y para Él. A su nombre. Si queremos mejorar en alguna área, tenemos que ver a Cristo. Estamos tentados a ver soluciones prácticas, 5 pasos para triunfar, 6 pasos para perdonar a mi hermano, 2 pasos para tener el emprendimiento deseado. Y realmente la Biblia dice que lo miremos a Él. Puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. El que inventó la fe, tenemos que mirarlo a Él. La iglesia no puede fortalecerse, ni mucho menos aprender, si no conoce a su Señor. Conocemos muy escasamente a nuestro Señor. Y a veces nos vemos también tentados a decir, no, ya yo conozco que lo que hizo Cristo. Pero realmente el conocimiento de Cristo es un conocimiento que nunca se va a acabar. Efesios capítulo 3, verso 14 en adelante dice, yo preso en el Señor, doblo mis rodillas delante del Padre que está en los cielos, el cual se nombra toda familia en la tierra, que seáis fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu Santo. Y que arraigados y cimentados en la fe, seáis capaces de comprender la altura, la anchura, la profundidad del conocimiento de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, a Él sea la gloria por los siglos en su iglesia. Amén y amén. El conocimiento de Cristo no se va a acabar. Cristo es todo. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas en los cielos, debajo de los cielos y debajo de la tierra. Todo fue hecho por Él y para Él. Y toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Nosotros no somos cristianos porque venimos
y nos reunimos. Somos cristianos porque seguimos a Cristo. Porque conocemos a nuestro Señor. Porque sabemos qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que a Él no le gusta. Por eso somos cristianos. Porque Cristo es el centro de la iglesia. Y en un mundo tan lleno de información, en una era digital, muy poco se habla de Cristo. Y hoy quiero hablar del Señor, pero no voy a tocar toda su historia, todo lo que Él hizo. Voy a tocar unos versículos que están en los textos que acabamos de leer. Voy a hablar un poco acerca de las emociones, del ambiente emocional que se movía durante su crucifixión, durante el momento más crucial de la vida de nuestro Señor y el momento más crucial de nuestra vida también, su muerte y su crucifixión. Y a mí me encanta el Evangelio de Lucas, porque Lucas es un historiador. Ese historiador narra ordenadamente la historia de Cristo. Lucas tiene una habilidad tremenda de poder plasmar con lujo de detalles. De hecho, lo dice él mismo en el capítulo 1, dice que este evangelio, este tratado, esta carta se la escribe a un tal Teófilo. Y le dice: Teófilo, he agrupado todo lo que investigué diligentemente y con orden de las cosas que son ciertísimas para nosotros desde el principio. Y Lucas narra con una capacidad en detalle. Yo no sé si a usted le gustan los detalles, pero nuestro Dios es un Dios de detalles. A Dios no se le escapa nada. Y quisiera que en esta mañana pudiéramos ver el ambiente que se movía, la atmósfera que se respiraba. No era como la atmósfera de los milagros, ni de la multiplicación de los panes y de los peces. Ahí todo el mundo estaba alegre, todo el mundo estaba gozoso. Maestro, ¿dónde estaba? Te estábamos buscando. ¿Dónde estaba, maestro? ¿Qué te hiciste? Desapareciste. Jesús le dijo: es que ustedes no me buscan porque me aman. Ustedes me buscan porque multipliqué los panes y los peces y los alimenté. Busquen el pan que no perece. Busquen el pan que a vida eterna permanece. Ese era un ambiente muy bueno. El ambiente que se veía, por ejemplo, en los milagros. Era un ambiente de triunfo, de alegría, de gozo. El ambiente que se vivió cuando Él entró en Jerusalén. Hosana en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Todo el mundo andaba de fiesta allí. Pero voy a hablar acerca de una atmósfera muy diferente. De hecho, dice el Señor: para esa hora ha venido el Hijo del Hombre. Para esa hora, para ese momento. Se preparó para ese momento, en esa hora. Y empezamos en Lucas capítulo 22. Vamos a hacer un repaso rápido. Si leemos el versículo 14, el Señor tiene el deseo de sentarse con sus discípulos a comer, a celebrar la Pascua judía. Porque Él sabía que detrás de esta fiesta, esta Pascua, se estaba gestando su muerte. Si usted lee, por ejemplo, el versículo 2 del capítulo 22, dice: y los principales sacerdotes y los
escribas buscaban cómo matarle, pero temían al pueblo. Ya la muerte estaba rondando en las mentes de los líderes religiosos. Era un ambiente de mortandad. Ya había un complot. Ya todo eso se estaba gestando. El Señor lo sabía. Los discípulos, usted sabe, estaban como medio perdidos. No entendían claramente las cosas, pero Él sí sabía todas las cosas. Y en medio de ese ambiente, Él tiene un deseo de compartir con los que Él amó hasta el final. Note que el ambiente no cambió la intención original. Note que la atmósfera de muerte no cambió la intensidad del amor que Él tenía hacia los suyos. Tampoco ha cambiado cuando pasamos nosotros en ambientes, en atmósferas tan difíciles y complejas. Hermano, es que Él era Dios y no le afectaba. Claro que sí le afectaba. Y lo vamos a demostrar. Humanamente era afectado por la atmósfera que se vivía. Pero Él tenía una orden del Padre. Él tenía una determinación. Culminar la labor que le encomendó su Padre. Dice Juan capítulo 10, verso 10. Yo pongo mi vida por mis ovejas. Nadie me quita mi vida. Yo la pongo y tengo el poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Él sabía que para esa hora Él había llegado. Versículo 24. El versículo 14 vemos el deseo que tiene el Señor de comer con sus discípulos. El verso 24 dice de la siguiente manera: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos será el mayor. Porque resulta y acontece que en la cena el Señor dice: uno de los que está aquí me va a entregar. Había un ambiente también de traición. Yo creo que un ambiente así es difícil de lidiar. Si usted se acuesta con alguien que lo va a traicionar, o usted trabaja con alguien que lo va a traicionar, usted está siempre pila, cuidado. Y se levantó la discusión entre los discípulos. No, Señor, yo no te voy a traicionar. ¿Quién es? ¿Quién es? Para mí que es como que Pedro, porque Pedro siempre anda de salido. Nadie sospechó de Judas. Por ahí hay una enseñanza que tengo acerca de Judas. Nosotros creemos que Judas es un tipo así, jorobado, con las cejas como la de Kiko, y así como tenebroso. Hermano, Judas era chévere, hermano. Judas es un tipo confiable. Nadie sospechaba de Judas. A su nombre. No es como a veces lo pintan algunas comiquitas o algunas películas. Un tipo así con ojeras, como tenebroso. No, ese es Judas. Y de pronto vemos a alguien con alguna ojera cuando se le va la luz. Y creemos que se le metió el espíritu de Judas. No, no durmió bien. Por la luz, por la energía eléctrica. Pero se empezó a mover la discusión en ese ambiente. Y en esa discusión, como siempre ellos discutían, yo soy el primero, yo no lo voy a traicionar. Y empezó la discusión allí. Maestro, ¿quién es el primero? Y saben lo que le dijo el Señor. En un ambiente tan hostil como ese, Él buscaba la unidad. Él buscaba la unidad en medio de ese ambiente adverso, de esa atmósfera difícil, de saber que ya estaba cerca su muerte. Todavía Él decía: no, ustedes tienen que ser uno. El mayor tiene que ser el que más sirve. A su nombre. Y eso es lo que dice nuestro Señor.
Versículo 25, y le dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. A su nombre. Versículo 31 del capítulo 22. Dijo también el Señor, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Orando. En un ambiente tan difícil, él oraba. Y no levantaba cualquier oración. Levantaba la oración más poderosa que pueda haber. Estoy orando por ti para que no te falte fe. Qué tremendo, el autor y consumador de la fe, orando para que nosotros permanezcamos en la fe. Yo necesito oraciones de esas. Todavía no he recibido la primera. Pero ojalá nos podamos levantar aquí como iglesia y decir, hermanos, yo estoy orando para que tú permanezcas en la fe. Para que tu fe no falte. Eso es mejor que cualquier cosa material. Las cosas materiales serán añadiduras. Es bueno orar, pero es mucho mejor decirle a alguien, quiero que permanezca en la fe. Es que la atmósfera está difícil, hay crisis, dificultad. Sí, lo sé, pero permanece en la fe. Es que hay cosas que no entiendo, no hay problema, permanece en la fe. A su nombre. Necesitamos oraciones como esa. Versículo 44. Note que el ambiente se está poniendo un poco más tenso. La atmósfera también. Versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vio a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. ¿Se fija? Entre más agonía sentía, más oraba. A veces hacemos nosotros todo lo contrario. Entre más agonía, más presión, menos oramos. Jesús no hizo así. Entre más agonía, entre más presión, entre más se acercaba la hora, él oraba más intensamente. Y los discípulos, al ver una noticia tan triste, empezaron a dormirse. Yo no sé cómo funcionará esa tristeza, pero debió ser una tristeza profunda, hasta tal punto de que los brazos puedan caer. Hoy lo llaman depresión, hoy lo llaman ansiedad, qué sé yo. Pero recibir un golpe tan fuerte, hasta tal punto de rendirse y decir, no, ya no aguanto más. Aquí que pase lo que tenga que pasar. Esa es la voluntad de Dios, porque siempre metemos la voluntad de Dios ahí. Jesús no hacía así. Jesús, entre más era la presión, más era la circunstancia difícil, más oraba intensamente. A su nombre. Versículo 47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba
Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarles. Entonces Jesús dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando la oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo, a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Se puso color de hormiga la cosa. No solamente había agonía, no solamente había tristeza, no solamente había discusiones, pensamientos que iban y venían, sino que de pronto se formó el 3x8. Se formó la zampalera. Todo lo que había dicho el maestro, eso era lo que estaba aconteciendo. Usted se imagina que los discípulos durmiendo, de pronto lleguen un poco de gente con palos, con candela. ¿Qué pasó aquí? Las emociones se debieron de subir allí. Se formó la cosa y todo el mundo desesperado. Pero bueno, ¿qué pasa? Esa era la hora de las tinieblas. No solamente era un ambiente emocional fuerte, sino que era un ambiente espiritual adverso, lleno de demonios, lleno de Satanás. Había mortandad, había de todo. ¿Quiénes me siguen? Y dice que había también impotencia. La gente quería responder con sus propias manos. No entendían claramente que esta era la hora que él por mucho tiempo había dicho: es necesario que el Hijo del Hombre padezca, es necesario que yo suba a Jerusalén. Y allá va, y los discípulos andaban pensando en los panes y los peces, pensando en los cargos. Ay, papá, cuando Jesús se monte allá en Miraflores, yo voy a ser ministro de defensa. Y Judas, ay Dios mío, ay, me toca PDVSA a su nombre. Me toca el CENIA, aleluya. Y Mateo decía: ay papá, lo que viene, Dios mío, uno estará a la derecha y otro a la izquierda. Hermanos, eso era todo lo que pensaban los discípulos. Miren, el maestro decía, y se ponía la mano en la cabeza: ¿hasta cuándo voy a soportarlos? Jesús decía algo espiritual y ellos creían que era algo terrenal. Jesús hablaba de la levadura, de los panes. No, tiene hambre. Vamos a buscarle pan en la panadería al maestro. Y decía: Dios mío, ¿acaso no entienden? Y repetía las parábolas una y otra vez y se las interpretaba y le decía: ¿entienden? Y hacían así como decía el chavo: no. ¿Van a caer en la levadura de los fariseos? Sí. A su nombre, gloria. Había impotencia, había traición. Note que toda esta atmósfera la vivió el Señor acompañado, supuestamente. Pero venía un ambiente mucho más hostil. Y en este ambiente iba a estar solo. Iba a estar solo. Y cuando usted ve al dador de la vida en esta gran soledad, cuando usted ve a un hombre como el Señor, a un Dios hombre amando a los suyos hasta el fin, y a los que Él amó lo dejaron solo, pero Él seguía para adelante.
Versículo 63. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos le golpeaban en el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Estaba solo. Recibió las burlas solo, las injurias solo, los golpes los recibió él solo. Y no abrió su boca. Él tenía el poder para llamar legiones de ángeles y que todos fueran exterminados. Pero esa no era la misión. Eso no era a qué Dios lo envió. También está la desaprobación del pueblo, de su gente, de su nación. A los que él hizo milagro, a los que él sanó durante 3 años y medio, crucifíquenle. Es más, saquen a Barrabás. Sáquenlo a él. Y Barrabás era el enemigo público, número 1. Prefirieron a Barrabás que al Señor. Pero tenía que cumplirse así. A su nombre la gloria. Y en ese momento, en ese ambiente de soledad y de burla y de ofensas, voy a leer varios versículos que están en los diferentes evangelios para que tengamos alguna base de este ambiente hostil. Lucas 22:63, que ya lo leímos. Marcos 14:65. Marcos 14:65. Fíjense. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y darle puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban bofetadas. Qué deshonra humillar así al dador de la vida. Le cubrieron la cara y le daban con toda su fuerza. Lo rompían y luego le decían: profetiza pues. Mateo 26:67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. En los diferentes evangelios dice casi lo mismo. No solamente estaba solo, no solamente el ambiente era hostil, sino que él mismo en su propia carne recibió hechos violentos, injuriosos, blasfemos. Y de eso quiero hablar un poco. ¿Qué es blasfemia? Blasfemia es no reconocer que algo es bueno. Blasfemia es no dar la dignidad de vida a lo que se merece. Blasfemia es no tener ninguna clase de respeto, aunque esto sea realmente respetable. No había ninguna clase de respeto. El maestro fue injuriado, fue blasfemado. Él era lo mejor que tenía Israel, lo mejor que tiene, que llegó a nuestras vidas. Y sin embargo, estaban blasfemando. Pero ¿cuál es la base de la blasfemia? ¿Cuál es la base de la ofensa? Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 12. Segunda de Pedro, capítulo 2,
verso 12. Y dice de la siguiente manera: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Aquí estamos hablando de los falsos maestros. Pero, ¿cuál es la base de la blasfemia? La ignorancia. La ignorancia, el desconocimiento. El no creer lo que Dios está haciendo y hacer lo que a mí me parece que sea. Esa es la base. No hay razón, no hay moralidad, la intuición está errada. Miren, muchas veces en la iglesia la gente habla cosas que no entiende. Simplemente porque la ha recibido por alguna inducción o alguna intuición, pero muchas veces ni siquiera se entiende lo que dice. Una cosa es saber y otra cosa es entender. Y hoy en día que hay exageradamente muchísimos predicadores en las redes y dicen toda clase de cosas, muchas de esas cosas no se entienden, ni ellos mismos la entienden. Es muy bonito el ambiente de iglesia, pero hay veces, y ocurre frecuentemente, que discrepamos en algún punto de la doctrina, algún punto de la sabiduría, de la práctica. Y muchas veces lo he visto, discusiones entre hermanos terminan blasfemando. A su nombre. ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento, no hay un entendimiento. La palabra entendimiento quiere decir dos mentes de acuerdo. Amén. Por eso es que cuando nosotros recibimos la enseñanza, nosotros no solamente la debemos de saber o procesar intelectualmente, nosotros debemos entenderla claramente y caminarla con ella y entender la enseñanza, la doctrina y aplicarla. De eso se trata el entendimiento. No del almacenamiento cognitivo, sino del entendimiento, de la unión de dos espíritus, el espíritu de las escrituras, el espíritu de Dios por medio de la palabra y mi espíritu. De tal manera que el que se une a este espíritu, un solo espíritu es con Dios. Amén. Pero este ambiente fue empeorando. Lucas capítulo 23. Versículo 33. Y dice de la siguiente manera: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. A veces vemos alguna imagen a un Jesús crucificado con un guayuquito ahí. Hermano, ahí no había guayuco ni nada. Fue literalmente desnudo, avergonzado. Y eso era un pecado terrible para los judíos, ser totalmente avergonzado. Y no conforme a que lo desnudaron, lo golpearon, lo escupieron, se pusieron a jugar suertes con sus ropas. Él prefirió desnudarse para que nosotros fuéramos vestidos.
Él prefirió ser avergonzado para que nosotros fuéramos honrados, para que nosotros fuéramos galardonados. Él prefirió derramar su sangre para que yo recibiera la vida de Dios. A su nombre. Ese es el centro del evangelio, amado. Dice el versículo 34, que a pesar de la deshonra, a pesar de las injurias, las blasfemias, los golpes, clamaba a Dios y decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios, tremendo. Qué bendición que Cristo no miró para atrás. Qué bendición que Él menospreció la vergüenza para llevar a muchos hijos a la gloria. Y de eso se trata este texto. Versículo 35 del capítulo 23. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. La gente decía: esto no puede ser. Si él sanó a tantos, ¿por qué no se sana él? Porque no entendían, porque no sabían. Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, si tú eres el Cristo, si tú eres, fíjense, no es si eres, no, si tú eres. Eso habla de que hay que probar. Vamos a ver. Vamos a probarte a ver. Vamos a colocar una condición aquí. Si tú eres. Si tú eres, habla del cuestionamiento de la identidad del maestro. Pero ¿qué más evidencia que él era? Que desde el cielo se escuchaba una gran voz. Cuando él bajó en las aguas por Juan el Bautista y decía: este es mi Hijo amado, en cual yo tengo complacencia. ¿Qué más credenciales podía haber si todas las señales del Mesías las había cumplido en su totalidad? Todas las profecías mesiánicas, su nacimiento, todo. Los apóstoles, los que estaban con él día tras día: no, tú eres el Hijo del Dios viviente. Al verlo caminar por las aguas, ¿quién es este que aún la naturaleza le obedece? ¿Acaso no estará equivocado este ladrón? Si tú eres, cuestionando su identidad. Algunos israelitas y sobre todo algunos fariseos sabían que él era el Mesías, pero no decían nada porque estaba en riesgo su posición social. Nicodemo fue uno, se fue de noche, ¿sabe cómo es? Para que no lo pillen por ahí. Se fue de noche para que no lo vieran los paisanos. Y le dijo: yo sé que tú eres un maestro y que estas señales no pueden venir de alguien que en Dios no esté con él. Y por ahí se le fue la enseñanza. Hasta el mismo Judas, después que lo vendió, quiso regresar la plata. ¿Y sabe qué dijo? He entregado a un hombre inocente. Hasta el traidor sabía quién era él. Hasta el traidor lo sabía. Y no solamente le dijo: si tú eres, sino que le dijo: sálvate a ti mismo
y salvarnos a nosotros dos porque estamos aquí con vos. Hasta egoísta era la petición. Hasta egoísta. Porque si usted lee en el libro de Hebreos capítulo 2, del 10 al 13, dice que Él se agradó, Dios se agradó en humillarlo. ¿Para qué? Para traer muchos hijos a la gloria. El objetivo no era salvar a 3, ni siquiera era salvarse él mismo. El objetivo era salvar todo aquel que lo mirare y creyera en Él. Todo aquel que lo mire y crea en Él será salvo. Él le dijo un día al pueblo, Moisés un día levantó una serpiente de bronce, cuando todo el pueblo fue picado por serpientes. Vendrá el día que el Hijo del Hombre también se levantará como una serpiente, y todos los que miran a esa serpiente de bronce, que era imagen de Cristo, serán salvos. Sálvate a ti mismo. No conocía cuál era la misión este hombre. Era egoísta. Versículo 40. Respondiendo el otro ladrón, eran 2, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Si hay una enseñanza poderosa, fíjense todo el ambiente que hay. Fíjense la mortandad, la injuria, la blasfemia que hay. Y en medio de ese ambiente, de ese mover, de esa atmósfera, sale la enseñanza más potente, más pura, más llena de sabiduría en medio de una situación así. Este hombre no sabía de teología, no conocía la justificación por la fe, no entendía mucho la predestinación, tampoco entendía la Trinidad, pero él sí entendió el Evangelio. Él sí entendió la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio. Que Él es digno de muerte, es digno de morir. Y que Cristo es santo y puro. Y no cometió ninguna falta. A su nombre. El Evangelio, hermano, en medio de situación tan difícil y tan dolorosa, el Evangelio. A veces nosotros discutimos algunos puntos como si Cristo fuera el resultado de las doctrinas, de los dogmas, de las enseñanzas. Cristo no es el resultado, Cristo es la fuente de las doctrinas. ¿Acaso un rayo de luz pasado por un prisma no tiene muchos colores? ¿Sí o no? ¿De dónde vienen los colores? De la luz potente, y no al revés. ¿Acaso los ríos no desembocan todos en el océano? Tan inmenso, tan grande, tan profundo que nadie ha podido bajar hasta allá. El agüita que usted ve viajar por algún río, todos desembocan en Cristo. Todas las doctrinas, todas las enseñanzas, toda la escritura, todo el conocimiento de Dios desembocan en un gran océano, en un gran mar que se llama Cristo de Nazaret. Y Dios nos invita a sumergirnos ahí. No solamente en la orilla, sino como le decía al profeta, no, dale más para allá. No es que el agua me llega hasta la rodilla, sumérgete más. El agua me llega hasta el pecho. Y dice que el profeta se sumergió completamente.
¿Hasta dónde está sumergida la iglesia? En el ancho mar de la gloria de Cristo. Porque algunos no se querrán ni mojar, se echarán agüita. Pasa como mi hijo Efraín, cuando se quiere parar y ve el agua fría y solamente se quiere lavar algunas partes. Y yo siempre le digo, métete en el agua. A su nombre. Y así creo que debemos hacer la iglesia. Sumergirnos en el conocimiento de nuestro Señor. Fíjense lo que dice el versículo 40. Este hombre no ha hecho nada. Ningún mal ha hecho. ¿Saben qué vio este hombre? Vio la gloria de Dios. En la antigüedad, la gloria de Dios era como un resplandor que ningún hombre podía ver. ¿Sí? Isaías capítulo 6 habla de que el profeta Isaías vio una visión y vio un trono y vio un ser radiante, súper radiante, y vio una serie de cosas. ¿Y sabe lo que dijo? Soy un hombre muerto porque he visto la gloria de Dios. Pero este ladrón vio la gloria cubierta de llaga y de sangre. Mientras otros veían a un parlanchín, a un predicador, a un hombre que alborotaba a la gente, él veía al Señor de señores en medio de una situación así. ¿En cuántas situaciones nosotros podemos ver al Señor? ¿En cuántas situaciones podemos ver al Señor? La atmósfera era hostil, pero él vio la santidad clavada en la cruz. Vio la santidad llena de sangre y de llaga. Y le dice al otro, ¿no la veis? Yo creo que este hombre puede enseñar a muchos predicadores. Nos puede enseñar a muchos predicadores. Este hombre cuando mucho duró 1 hora siendo salvo, pero entendió el plan completo. Él le dijo al otro, tú y yo estamos aquí, condenados. Es justa nuestra retribución, pero Él es el santo. ¿Acaso no lo ves? ¿Acaso no en medio de este ambiente hostil no lo ves? Él vio al Dios hombre clavado en la cruz. No podemos ver la santidad si no nos sentimos indignos. La única manera de nosotros poder ver claramente la santidad y ser llenos de ella es haciendo como hizo este señor, siendo indignos. Cuando la Biblia habla de digno o indignidad, se está haciendo una referencia de una balanza. ¿Sí? En una balanza, usted exalta al Señor, pero usted se humilla delante de Él. La balanza no puede exaltar a dos cosas. O exaltas al hombre y Dios es avergonzado, blasfemado, o te humillas y Él es exaltado. Eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿Sí lo vieron? La única manera de entender la santidad es ver cómo yo no puedo alcanzarla, cómo yo estoy inhabilitado, incapacitado para tenerla. Y entonces exalto a su nombre y Él
derrama de su gloria. A su nombre. La iglesia debería ver de la misma manera. Y para culminar, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él no veía a un hombre muriendo sin nada, veía a Dios en todo. Vio a Dios en el trono, pero clavado en la cruz. Voy a leer Salmo capítulo 106. Salmo capítulo 106. Versículo 4 en adelante. Miren, todos los elementos que hay aquí son sumamente iguales, parecidos o exactos a los textos que leímos en Lucas capítulo 23. Salmo 106, versículo 4. Dice: acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Versículo 6. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tu misericordia, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor a su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo, los rescató de la mano del adversario, cubriendo las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron alabanza. Cantar alabanza no es poner un disco. Se me cayó la cédula. No es poner una pista y sentir que usted está alabando. Cantar alabanza es el producto de ver a Dios salvando a su pueblo, liberándolo de todas las angustias. Ahí es donde toma sentido la alabanza, cuando Él es exaltado, pero yo soy humillado. Cuando todo lo que yo entiendo como doctrina, enseñanza, todo es para Él, por Él, porque a Él le plació. A su nombre. Vamos a estar sobre nuestros pies. Isaías 61, verso 10. Este hombre, a pesar de que había dolor,